¿Cómo describiría usted el estado actual de la salud mental en los entornos laborales, licenciada, aquí en el país? Tenemos una verdadera salud mental en los centros de trabajo, no digamos afuera, porque afuera es muy amplio el concepto, claro, pero dentro del entorno de laborales, ¿cómo está el tema de salud mental y el manejo del estrés? Mire qué importante es el tema, porque muchas veces tenemos dentro de las empresas culturas organizacionales que no se desarrollan completamente y no velan por el bienestar del colaborador. Se dice que hay un estudio o un estadístico que el 50% de las personas que están dentro de una organización pueden sufrir estrés crónico. Y muchas veces el estrés crónico no se visualiza, no se ve. ¿No hay sintomatología? Por supuesto que hay sintomatología, pero muchas personas no reconocen qué es lo que les está pasando o qué es lo que les está generando ese estrés. Entonces es bien importante este tema para poder identificar cuáles podrían ser los síntomas que una persona sufre cuando tiene un estrés crónico. ¿Qué señales puede, dijéramos, detectar este estrés laboral y cómo está afectando a la salud mental del trabajador? Fíjese que yo últimamente he estado analizando eso, ya que para poder nosotros reconocer por qué o cómo estamos viviendo el estrés, hay algo bien importante que tenemos que saber y es quiénes somos. Porque imagínense cómo una persona puede identificar que tiene estrés crónico si no se conoce a sí misma. Yo creo que el primer punto que deberíamos de tocar es quién soy y cómo reacciono ante el entorno. Porque muchas veces estamos en un entorno y creemos que no nos está afectando porque nos acostumbramos a vivir en estados emocionales alterados. Cuando hablamos de estados alterados de la conciencia, estamos hablando de personas que se sienten ansiosas, personas que se sienten tristes, personas que se sienten frustradas, personas que se sienten angustiadas sin ni siquiera saber por qué. Hay una definición de inteligencia emocional. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué es la inteligencia emocional? Se lo voy a decir lo más fácil y más rápido posible. La inteligencia emocional es ponerle inteligencia a las emociones. Literalmente es conocerme a mí mismo, entender cómo funciona mi sistema, cómo funciona mi cuerpo y cuáles son las emociones primarias. Las emociones primarias, pues ya las conocemos, la tristeza, el miedo, la ira, está la alegría y así la sorpresa también. Pero ¿cuáles son aquellas emociones que generan estados alterados de la conciencia? Son el miedo, la ira y el enojo. Bueno, la ira y el miedo. Y eso lo que hace es que se nos alteren los estados de conciencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que cuando tenemos alterado nuestro estado de conciencia, pasa que nuestra corteza prefrontal, que es donde está el sistema que regula las emociones, pasa que empezamos a perder la libertad de poder crear, la creatividad, la resolución de conflictos, empezamos a perder todo lo que nos permite avanzar en nuestros proyectos. Entonces, la inteligencia emocional, desde una perspectiva psicológica, es pongámosle más atención a nuestras emociones, validémoslas, comprendámoslas, porque es la única manera en la que podemos transformar nuestra vida. ¿Cuáles son esas sintomatologías que va demostrando el niño con respecto a la identificación de sus padres? Si es el varón, pues lógicamente tiene como guía el padre, y si es niña, pues a la madre. Pero la realidad en este país que hay hogares desintegrados, la madre tiene que trabajar para poder sostener, es decir, ¿cómo puede ella ir inculcando principios, valores a ese niño? Bueno, a través del ejemplo, ¿verdad? Yo siempre he creído que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Un padre o una madre, sin importar el género, tiene la capacidad de orientar a sus hijos con ejemplo.
y enseñándole valores éticos, reconociendo quiénes son y aceptándose como son. Y sobre todo, sin miedo a equivocarme, la importancia de la comunicación asertiva con nuestros hijos. Le hice esa pregunta porque ¿cómo pueden los padres fortalecer la inteligencia emocional a sus hijos para mejorar el ambiente familiar? Precisamente de esa manera. La comunicación es importante, es vital. Y como usted lo sabe, no solamente la comunicación es importante con nuestros hijos, es importante con nuestras parejas, es importante con los lugares de trabajo, es importante la interacción y eso es lo que no debemos de perder. Ahora todo es inteligencia artificial y qué magnífico, pero por favor no perdamos la comunicación con nuestros seres queridos. El tener ese contacto, ese vínculo, eso genera oxitocina. A ver, licenciada, pero hay realidades de las cuales no nos podemos abstraer. Sí, claro. Yo estaba la vez pasada en un restaurante y observé una mesa donde estaba un matrimonio y 3 hijos. Ninguno estaba hablando, todos estaban viendo el teléfono. Sí. Es decir, ¿cómo lograr, dijéramos, acercarnos a platicar, a entendernos entre la misma familia? Si no nos podemos ni siquiera poner de acuerdo en nuestro núcleo familiar, ¿cómo podemos replicar esto a nivel de sociedad? Es decir, ¿qué recomendaría usted para acercar los padres a los hijos o viceversa los hijos a los padres? Lo más importante de todo es hacer conciencia, que nos estamos alejando de la humanidad, nos estamos alejando de los vínculos, nos estamos alejando de lo que somos y estamos construyendo hijos y de repente pensamos, ¿por qué mi hijo es tan aislado? ¿Por qué mi hijo es tan antisocial? ¿Por qué mi hijo no se incorpora? ¿Cómo podemos hacer? Busquemos la manera de hacer conciencia y de que esos momentos que estoy en familia, poder tener una regla básica, decir, cuando estemos en la mesa, no vamos a estar con el teléfono, o incorporemos a hacer una actividad como ver una película juntos, cocinar juntos, salir juntos, y que esos minutos o esos momentos sean de calidad y permitir la interacción. No me voy a cansar de decir oxitocina, genera vínculos, la hormona del cariño, del afecto, del amor. Abracemos a nuestros hijos, vivamos el contacto, démosles palabras de afirmación, validemos sus emociones, comuniquémonos con ellos. Pero ese es el deber ser. La ¿Cómo lo hacemos? realidad es que esta persona tiene que trabajar. Así. Esa persona pasa 8 horas fuera, cuando llega a su casa llega cansada. Sí. O sea, madres que tienen que hacer las veces de padre del hogar también en esto. Esa es una realidad con las cuales uno se enfrenta. Sí. Yo puedo entender su planteamiento teórico. Es decir, sí tiene razón, eso es el deber. Pero ¿cuántos hogares en estos momentos que nos están viendo están pasando por eso? Es decir, usted habla con una madre y dice, no, yo no es que no quiero, es que no tengo tiempo. Exacto. ¿Verdad? Es cierto, no hay tiempo en esa relación. ¿O es una justificación de parte de los padres? Existe el tiempo de calidad. Si nosotros buscamos una hora, esa hora, mamá, papá que están trabajando, que tienen a sus hijos en casa y los miran justamente después de llegar de trabajar y todavía tienen que hacer actividades del hogar, es comprensible, pero dedicar 30 minutos, una hora y decir, dejo todo y te escucho. Ese es el tiempo de calidad. Ese es el tiempo de calidad, el tiempo que nosotros podemos estar con ellos, un fin de semana, elegir ese fin de semana es solo para estar con mis hijos, para poder compartir en familia. ¿Debería de regularse a su criterio? Fíjese que según leyes ya se ha regulado teóricamente a partir de los 13 años, imagínense, 13 años los niños ya pueden tener redes sociales. O sea, pueden crear sus redes sociales porque ya tienen 13 años. Me parece que 13 años están demasiado jóvenes, demasiado pequeños, como para poder dimensionar las consecuencias de estar involucrados con las redes sociales, porque ahora es una herramienta perfecta
para poder reclutar jóvenes y meterse hasta incluso en pandillas. Entonces, cómo nuestro cerebro, neurológicamente hablando, a los 13 años todavía no tiene la capacidad para tomar decisiones asertivas. A ver, pero ¿quién le compra el teléfono a este joven? Los padres. Es decir, yo puedo entender lo que usted dice, que a esa edad el discernimiento de la persona, del muchacho, del joven, Sí. no es lo suficientemente maduro para poder entender el bien y el mal. Exacto. ¿Verdad? Está vulnerable a eso. Y no es que esté yo en contra de este aparatito. Claro. Lo que pasa es que tiene que estar regulado, Exacto. sobre todo a esa edad. Pero, ¿cuál es la edad, dijéramos, ideal o cuál debería ser la edad ideal para que el muchacho tuviera acceso a un redes teléfono inteligente? Porque aún más vivos ahora ya nacen con un sexto dedo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Es complejo decirlo, pero digamos que a los 13 años, si lo queremos ver de alguna manera, sería con regulaciones, podríamos darle un aparato electrónico, pero no necesariamente abrirle redes sociales a nuestros hijos. Puede ser un medio de comunicación, sí, lo podemos utilizar. No podemos alejar a nuestros hijos de la tecnología, pero sí podemos regular el contenido que ellos ven. Entonces, digamos que a partir de los 13 años podríamos darle un teléfono, pero ojo, es importante destacar que hoy en día los jóvenes pasan hasta 7 a 8 horas diarias en redes sociales, imagínense. Y nosotros no sabemos, no nos damos cuenta porque no regulamos el tiempo que nuestros hijos pasan con el teléfono. Debería de ser, imagínense, a los 13 años por lo menos 1 hora máximo para estar en el teléfono. Y adolescentes debería de ser por lo menos 1 a 2 horas diarias en redes sociales. Pero la reacción normal de la mamá es darle el iPad, darle... Para si que deje deja de molestar. Sí. O sea, ¿esa es una reacción lógica de un padre o no le está...? Bueno, yo he podido ver en algunos casos que hasta, vaya, uno que ya tiene hijos mayores, que tienen hijos, somos abuelos, tenemos la costumbre de ponerle alguna, quizás cuando tienen 1 o 2 años. Dicen que eso tampoco es conveniente, ponerle a una niña o a un niño de menos de 2 años que estén viendo, aunque sea programas infantiles, pero no es conveniente. ¿Es eso cierto? No, no es conveniente porque ellos apenas están todavía en formación de sus ojos, de su cerebro, y eso es un exceso de estimulación para los niños. Entonces, nuestro cerebro todavía no está capacitado para recibir esa carga de tanto contenido y, por supuesto, puede alterar el sistema nervioso de un niño. Si nosotros, adultos, a nuestra edad, sentimos un estrés al estar expuestos tanto tiempo a una pantalla, imagínense un niño pequeño de 2, 3 años, definitivamente no es recomendable, y mucho menos cuando lo hacemos de forma desconsiderada porque queremos hacer ciertas cosas y queremos descansar y decimos, dale el teléfono al niño para que se distraiga. Por supuesto que estamos generando, eso se llama recargas de dopamina, es decir, el teléfono está diseñado y las redes sociales, según estudios, están diseñados para que nos carguen de dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es la hormona del bienestar. O sea, nos genera estados de alegría. Voy a ver mis reacciones, voy a ver cuántos likes tengo, voy a ver qué está haciendo la gente. Y eso se convierte en un bucle sin fin, porque nunca vamos a satisfacer y siempre queremos estar en constante notificación tras notificación, porque eso nos genera esa hormona que es la dopamina, pero la podemos conseguir de otras formas también, no necesariamente a través del teléfono. Incluso hay estudios que dicen que las redes sociales han sido creadas para crear adictos, ¿sabe? Es exactamente las condiciones que vive una persona con adicción. Eso lo puede generar una red social. Porque hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos comparando con lo que está pasando afuera. ¿Qué están haciendo las demás personas? Yo quiero recibir esos likes, esa validación. Yo quiero esa validación. ¿Qué hago? Empiezo a publicar también. Y si yo no veo esa validación, me empiezo a sentir mal. Muchas veces. ¿Qué ayuda psicológica? ¿La ayuda psicológica es normal, licenciada?
porque hay cierta, digamos, paradigmas que dicen, no, si yo no estoy loco porque voy a ir a buscar ayuda con un psicólogo, ya no digamos con un psiquiatra, si yo puedo resolver esta cosa. Y muchas veces cuando dicen, es que hay que ayudar al niño, hay que llevar al niño donde el psicólogo en una terapia, ¿no será mejor llevar a los padres? Fíjese que es bien interesante porque cuando vemos niños o adolescentes y nos llegan a terapia, no necesariamente llegan por algo grave, como usted lo menciona, sino que también pueden llegar porque hay un bajo rendimiento, han notado que hay actitudes desafiantes, hay tristeza, se apagan, se aíslan y no necesariamente han llegado a algo crónico. Entonces, pueden buscar ayuda cuando vean un síntoma que seguramente ya nosotros tratamos de trabajar con nuestros hijos y vemos que no han habido cambios. Pero cuando vemos que llegan adolescentes es bien importante conocer a los padres, porque mucho de lo que nuestros hijos sienten o viven está relacionado a nuestro núcleo familiar. Muchas veces es importante que los padres se responsabilicen también de ir a una consulta terapéutica y poder conocerse a sí mismos para gestionar sus emociones, ya que si nuestros padres de familia gestionan sus emociones, las conocen, es muchísimo más fácil que nuestros hijos puedan, con el ejemplo, empezar a adquirir ese Hay comportamiento. un tema que pretendemos desarrollar como programa y es el bullying en las escuelas, pero quisiera tocarlo para dejarlo, dijéramos, como por lo menos planteado en esta sesión con ustedes. Es decir, ¿cómo afecta el bullying en el desarrollo psicológico de un muchacho, de un adolescente? ¿Y a qué edad se empieza a dar dentro de la escuela? ¿Cuál es la edad donde se ve más marcada el bullying? Mire, yo lo he visto desde jovencitos, pequeños, desde niños de 7 años en adelante, ya se puede ver. Sí, claro, ya se puede ver comportamientos, actitudes de niños que empiezan a burlarse de otros niños. ¿Qué es lo que pasa? Lo que se ve afectado es el autoestima del niño, porque la autoestima está en formación todavía. Y empiezan a tener un criterio o un autoconcepto dañado según lo que las demás personas están diciendo de ellos. Entonces, sí puede alterar incluso el rendimiento académico de un niño cuando se siente incómodo. Las señales de alerta siempre son cuando un niño empieza a mostrarse indiferente a los estudios, ansioso al ir al colegio o a la escuela, y empieza a decir que ya no quiere ir. Incluso se comienzan a enfermar físicamente, empiezan a tener problemas digestivos, empiezan a tener dolores de cabeza, empiezan a mostrar dolores musculares, precisamente por el estrés que puede generar solamente, o la ansiedad que puede generar con solo saber que voy a tener que me enfrentar con todos aquellos que están acosándome psicológicamente. Afecta muchísimo la capacidad de un niño incluso de poder aprender, porque ya su atención está puesta en lo desagradable que estoy experimentando al estar expuesto a las personas que están hablando mal de mí, y por supuesto que se ve dañada la autoimagen. No todos los colegios, ya no digamos la red pública, no lo sé, no tengo la evidencia para afirmar, pero no todos los centros educativos tienen, ya sea públicos o privados, ayuda psicológica. Es decir, porque se supone que ya con una cantidad de alumnos suficientemente elevada deberían tener el apoyo de un psicólogo, de una psicóloga, no lo sé. ¿Recomienda usted que los colegios, los centros educativos, mejor dicho, tengan este tipo de...? Claro que sí. Yo recomiendo siempre educación, formación dentro de las instituciones y por supuesto un psicólogo de cabecera que esté ahí para poder apoyar y detectar todos estos síntomas de jóvenes que están siendo acosados, haciéndole bullying o viviendo cualquier tipo de situación que le generan degrado en su salud mental. Es recomendable hacerlo siempre, incluso para los adultos, para los adolescentes. El apoyo, la guía de un psicólogo es importante porque muchas veces solamente necesitamos ser escuchados.
Muchas veces solo necesitamos ser validados, que nuestras emociones alguien las escuche y me comprenda. Y somos acompañantes para que puedan tener una calidad de vida, bienestar, tranquilidad, salud física. Incluso cuando nosotros tenemos problemas psicológicos o emocionales, se degrada nuestra salud física. Entonces, integrar todo esto ayuda a tener salud mental, salud física y salud emocional.